Bienvenido a su programa Respira Libre, un programa de salud y calidad de vida, hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos ustedes. En este particular vamos a tener en la sección de especialistas a la doctora Albany Rocheta, dermatólogo, hablando acerca de lo que hace el estrés en la piel. Luego seguimos con Respirando Salud Ósea con el doctor Francisco Rondón, traumatólogo, y las lesiones deportivas más frecuentes de pie y tobillo. Y finalizamos con Respirando Asuntos de Niños con el doctor José Luis Torres, pediatra e inmunólogo, hablando acerca de los mitos y realidades de las alergias alimentarias en nuestros niños. Así que no se lo pierda, va a estar maravilloso este programa del día de hoy. Y síganos por nuestras redes sociales, @respiralibre, @meridiano online. Especialistas en Respira Libre. Y en nuestro segmento de especialistas estamos con la doctora Albany Rocheta, dermatólogo. Vamos a hablar acerca del impacto del estrés en la salud de la piel. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por la invitación. Bueno, como sabemos, el estrés tiene mucha importancia, sobre todo en la salud cutánea, porque va más allá desde los inicios de nuestras vidas. Cuando nosotros estamos en la barriga de nuestras madres, recordemos que todo lo que es el desarrollo embrionario, las células que competen al sistema cutáneo tienen la misma origen o la misma capa de formación que la del sistema nervioso. Es por eso que todas las enfermedades cutáneas pues, van a estar altamente relacionadas con las patologías del sistema nervioso central. Y bueno, no solamente esto, cuando nosotros o los pacientes están sometidos a situaciones de estrés, esto va a producir una alteración de lo que es el sistema neuroendocrino. ¿Y en qué se traduce esto? Pues claramente va a haber una activación de lo que es la hormona liberadora de la corticotropina. Luego esta va a estimular a nivel de lo que es la glándula pituitaria, lo que es la adenocorticotropina, y esta va a liberar en lo que es las glándulas suprarrenales el conocido cortisol, que es la hormona del estrés. Absolutamente. Y bueno, por supuesto, todo esto traducido en la parte cutánea, podemos poner de ejemplo esencial los pacientes con acné. ¿Qué pasa en este tipo de pacientes cuando hay situaciones de estrés masivas a los que ellos se encuentran sometidos? La liberación tan aumentada de lo que es el cortisol va a producir un aumento de la secreción de las glándulas sebáceas y, por supuesto, aumenta la seborrea, que es la grasita en el rostro, y, por supuesto, los brotes de acné. Pero bueno, no solamente va a pasar en el área o con patologías asociadas como el acné, sino también en otras como la psoriasis, donde podemos ver pacientes que tienen muchísima relación con eventos de estrés. Claramente, el estrés es uno de los desencadenantes de este tipo de patologías, al igual que lo es con el vitiligo, que lo podemos observar sobre todo en pacientes pediátricos, cuando uno investiga bien qué está sucediendo en el entorno psicosocial de ese niño. Una de las cosas más importantes son las situaciones de estrés. La alopecia también. La alopecia también, sin duda. Y bueno, obviamente hay algo que a veces el paciente no entiende, y es que pueden existir enfermedades dermatológicas que quizás te puedan desencadenar una patología psicosomática o al revés. ¿A qué me refiero con esto? Porque un paciente que venga con un trastorno psiquiátrico per se va quizás del punto de vista visual sentirse con poca autoestima, con situación de depresión, que no le agrada quizás su cuerpo o en el que se encuentra, y esto lo puede llevar a hacer autoagresión o hacer algún tipo de daño a su propia piel. Pero también tenemos el caso de los pacientes con acné, que claramente, sobre todo en las edades adolescentes, donde va a afectar la calidad de vida, el impacto de la relación con las otras personas, el paciente puede verse hundido en estas situaciones, no solamente de estrés y de depresión. Y ahí es muy importante que el dermatólogo pues haga una alianza y que haga un match. Equipo multidisciplinario. Exactamente, no solamente desde el punto de vista de la mano, también del endocrino, ginecología en caso de las pacientes femeninas, y bueno, por supuesto, de psicología y psiquiatría. Psicología y psiquiatría, y eso es algo muy importante, que un programa como este, que es Respira Libre, que es para la prevención, y que usted en su casa tenga la información adecuada, no se asuste y diga, no, ¿cómo me va a mandar para un psicólogo, para un psiquiatra, si yo solamente fui al dermatólogo? No, definitivamente nosotros somos un ser biopsicosocial y emocional, y definitivamente tenemos que trabajar de la mano. Yo creo que lo más importante de esta entrevista es eso, que acepte y que tiene que ir. Sí, que tiene que acudir al especialista. Si bien es cierto, ahorita tenemos una tendencia bastante importante con el uso de las redes sociales de forma desmedida, sí es importante que el paciente busque esa ayuda y esa asesoría en un especialista. Y ojo, como yo siempre lo digo, el paciente tiene que sentir afinidad con la persona que lo está tratando.
porque así como uno también llega a ser paciente, si yo no siento afinidad por algún especialista, no voy a cumplir el tratamiento, no me voy a sentir conforme con la explicación que me esté dando y no voy a querer hacer un tratamiento de forma adecuada. Entonces, eso también es súper importante, que el paciente se sienta en confianza y que diga, bueno, aquí sí me quedo porque sé que voy a lograr mis objetivos. Sí, y algo, sobre todo de lo que estamos tratando en este momento, que es la especialidad de dermatología. Bueno, yo como médico les confieso que para mí lo más difícil durante toda la carrera fue dermatología, porque absolutamente todo se parece. Sí. Y tocaste un tema bien interesante. No lo que usted ve en las redes sociales es lo que le va a guiar a usted a una mejoría. Para eso es que están los especialistas y los equipos multidisciplinarios, definitivamente. No, y sin duda, en dermatología siempre las lesiones se parecen y aunque nosotros estemos dentro de la misma área, ha pasado situaciones donde decimos, bueno, ya va, ¿a qué nos estamos enfrentando realmente? ¿En qué encaja con los síntomas de este paciente o a qué corresponde? ¿Ok? Entonces eso sí es importante, como en todas las áreas de la medicina, pues lógicamente hacer un diagnóstico específico y poder ofrecer al paciente las mejores opciones de tratamiento. No, eso es sin duda. Y también con respecto a las edades, porque no es lo mismo una lesión a una edad que a otra edad. Exacto. Entonces, creo que en los últimos tiempos, muy a la ligera, estamos tomando que, bueno, no, eso se parece a tal, según el influencer tal me recomendó. Y fíjense que definitivamente eso no es así. Sí, siempre es importante, pues, por supuesto, acudir al especialista y, bueno, uno poderlos orientar. Recordando que también la piel no es solamente lo que uno ve externamente, la piel refleja muchísimas patologías internas. Nosotros podemos ver lesiones que va correspondiente a lo que usted acaba de decir con los grupos etarios, de repente en adultos mayores que nos pueden orientar hasta de un síndrome paraneoplásico, es decir, de que pueda haber un cáncer oculto ahí. Y eso lo podemos ver nosotros solamente con ver cierto tipo de lesiones o síndromes que engloban ciertos síntomas y signos clínicos y en verdad podemos ayudar al paciente mucho más allá. Entonces no vean dermatología como que muy superficial y banal porque realmente va más allá de una especialidad de ser algo no solamente físico y estético. No, y que no es solamente lo cosmético y lo que se ve bonito a la luz, sino es el reflejo de todas las patologías que podemos tener nosotros. Sin duda. Así que bueno, como siempre les digo, para eso estamos aquí en Respira Libre y para eso están los especialistas, para que usted en su casa tenga la indicación. ¿Cómo lo contactan? Me pueden contactar a través de Instagram, derma.rocheta. Derma.rocheta. Y si usted no lo ubica así, por supuesto, a través de @respiralibre, nuestras redes, donde todos los especialistas van a estar directamente a su alcance. Muchísimas gracias por haber estado acá, un tema tan importante, y usted manténgase acá en Respira Libre. Respirando Salud Ósea. Y en este segmento que ahora vamos a tener, que es Respirando Salud Ósea, tenemos una gran cantidad de traumatólogos invitados aquí a su programa. Estamos con el honor de iniciar con el doctor Francisco Rondón hablando acerca de las lesiones deportivas más comunes en pie y tobillo. Así que en Respirando Salud Ósea, bienvenido, ¿cómo estás? No, gracias a ti, Saísa, nuevamente por invitarme a esta nueva sección. Me siento honrado, para mí es un verdadero placer inaugurar esta sección. Claro. Bueno, vamos a hablar hoy de las lesiones deportivas más comunes en pie y tobillo. Y como sabemos que el tiempo es un poco corto, te voy a hablar de las 3 lesiones más comunes en orden de frecuencia. Y vamos a empezar a hablar un poquito de los esguinces de tobillo, que es súper conocido, que es lo más común, es el principal motivo de consulta, tanto en las emergencias como en las consultas externas de traumatología. Y eso es simplemente una lesión de los ligamentos a nivel del tobillo que puede producirse por una pisada inadecuada, de repente el terreno donde estamos pisando no es el más regular y puede producirse una inversión de todo lo que es el tobillo y eso produce una lesión importante a nivel de los ligamentos. Y es casi que todo deportista tiene un esguince. Sí, invalidante, O sea, es totalmente increíble. Yo que manejo mucho la parte deportiva, sobre todo en los atletas de alta competencia a nivel del fútbol, fútbol de campo, futsala y el voleibol, sobre todo en la caída, a no caer bien, el básquet también,
pero en el voleibol al no caer bien y en el básquet también, para cuando no caemos bien, pues hacemos ese movimiento de inversión y eso produce la lesión. Quizás en el deportista el tratamiento es distinto a un paciente que no es deportista, porque sabemos que el deportista necesitamos reincorporarlo lo más pronto posible a las actividades deportivas. Entonces tratamos de ser menos invalidantes. Generalmente lo que hacemos es colocamos una inmovilización en un paciente normal, pero en un deportista tratamos de fortalecer ciertos músculos para que no haya debilidad. Ya está súper demostrado que los esguinces no los inmovilizamos, más bien los ponemos a hacer actividades deportivas y fortalecimientos musculares de manera más temprana, porque eso ayuda a incorporar lo más pronto posible al deportista a su deporte cotidiano. Excelente, rompiendo paradigmas. ¿Y cuál será la segunda? En segunda frecuencia tenemos lo que es el síndrome del tibial anterior, y eso es simplemente la sobrecarga de un músculo que se encuentra en la parte anterior de la pierna. Lo veo mucho en los maratonistas, sobre todo reciente tuvimos el maratón de CAF, y esto es básicamente que el músculo no se estira bien y se sobrecarga tanto, se contractura tanto que produce tensión sobre el hueso y eso produce un dolor invalidante y generalmente se traduce en que el corredor, el atleta, después del kilómetro 5, quizás el 10, ya no puede seguir la carrera porque el dolor en la parte anterior de la pierna es muy fuerte. Entonces, básicamente, como se debe a una sobretensión del músculo, pues básicamente esto mejora con rehabilitación, con reposo, bastante reposo, introducir al deportista, hablarle sobre un buen programa de estiramiento antes y después del ejercicio, porque esto es fundamental para mejorar este tipo de dolencias. Maravilloso. ¿Y cuál tendríamos de tercero? Y de tercero, fíjate, es curioso, porque no solo lo veo en deportistas, sino en la gente cotidiana, pero más en deportistas es la fascitis plantar. Es simplemente la inflamación de un tendón en la planta del pie que se conoce como fascia plantar. Generalmente duele es en la parte posterior del talón. Lo veo mucho en los deportistas que usan un calzado muy rígido en la parte de atrás. Al chocar, recuerden que cuando nosotros caminamos y trotamos con el talón, ¿okay? Apoyamos el contacto inicial se hace con el talón, y cuando el calzado es inadecuado, no es lo suficientemente acolchado o tiene la suficiente amortiguación en la parte de atrás, entonces puede producir mucho esa lesión. Además, se puede producir la contracción de un músculo acá está, que son los músculos de la pantorrilla, y eso produce una sobretensión en la fascia plantar. ¿Y por qué es importante que yo les explique esto, les comente esto? Porque básicamente ahí tenemos el tratamiento. Estirar el músculo, hacer un buen programa de estiramiento del músculo, por supuesto, hacer un poco de terapia de frío local en esa zona para disminuir la inflamación en la fascia plantar, para disminuir también la contractura que se produce en esa zona. Y hay unas plantillas bien específicas que se consiguen básicamente en la farmacia. Básicamente son taloneras de gel que ayudan también a la amortiguación. Precisamente hablando de la amortiguación, como te comentaba, porque a veces también es difícil que el atleta, el deportista, se acostumbre a un zapato distinto al que él ya viene acostumbrado a usar. Entonces se pueden recomendar este tipo de taloneras de gel para ayudar también a la amortiguación en la parte de atrás del talón. Lo importante y la conclusión sería que si usted siente algo, no puede inventar, no se puede automedicar, no puede decir, bueno, mañana voy, porque sobre todo si es deportista, ¿cómo se reintegra de inmediato? Solamente consultando con el especialista en el momento que ocurre la lesión. Sin duda, sin duda. Lo que siempre les recomiendo es que ante este tipo de dolencias acudan a su traumatólogo de confianza o a un especialista en pie y tobillo que maneja mejor este tipo de lesiones. Si maneja también la parte deportiva es mucho mejor porque los va a orientar mucho mejor a lo que es el reintegro, al return to play, que es simplemente reintegrarse a como venía su rendimiento antes de la lesión. Muy bien. ¿Y cómo te contactan, Francisco? Bueno, por mis redes sociales, DR Francisco Rondón, por Instagram y también por Instagram, traumapedia.b. Y si usted no lo ubica por allá, como siempre, con todos nuestros especialistas, por @respiralibre. Y bueno, encantada de que hayamos iniciado esta nueva sección, ya que tenemos tanta información de traumatología, de Respirando Salud Ósea contigo, Francisco. No, gracias de nuevamente. verdad. Gracias nuevamente a ti, Saiza, por la invitación y nuevamente honrado de inaugurar esta nueva sección. Qué bueno, usted manténgase acá en Respira Libre.
Respirando Asuntos de Niños. Y en nuestra sección de Respirando Asuntos de Niños estamos con el doctor Joselic Torres, pediatra e inmunólogo, y vamos a hablar acerca de los mitos y las realidades sobre las alergias alimentarias en los niños. José, bienvenido a tu espacio. Muchísimas gracias, como siempre un placer estar con ustedes acompañándolos y contigo en particular. Cuéntanos cuáles son esos mitos y realidades, porque hay mamás que sobreprotegen a los niños, pero definitivamente existen las alergias alimentarias. Por supuesto, las alergias alimentarias son unas reacciones exageradas del organismo frente a elementos que suelen ser normales. Frecuentes: leche, pescado, mariscos. El trigo, mucha gente cree que es frecuente, no es tan frecuente, pero sí pueden haber ciertos cereales. En países como en Estados Unidos el maní es muy frecuente, pero no en nuestra población latina. En Venezuela, en los países de Latinoamérica, no es frecuente el maní y otros frutos secos, pero sí es frecuente, por ejemplo, algunas frutas cítricas que pueden causar algún tipo de reacción. Ahora, mitos. El primer mito que siempre nos topamos es que al niño le da alergia, a veces sí, a veces no. Eso no existe. Si es alergia, es todo el tiempo. Que le dé alergia a veces sí y a veces no, realmente eso no es una alergia, debe ser otro tipo de reacción. O por ejemplo, dice, no, es que eso depende de cuánto come. Si come un poquito, no. Exacto, un poquito no. Entonces eso no es una alergia. Puede ser una intolerancia alimentaria, puede ser una reacción que tenga que ver con otros elementos. También es importante recordar que las alergias respiratorias son la causa más importante de todos estos problemas. Entonces, los pacientes que tienen alergias respiratorias están inflamados porque están en contacto constante con ese elemento que les da alergia. Si comen un alimento medianamente alergénico, llámese cítricos, llámese trigo, llámese pescados, enlatados, embutidos, colorantes, por supuesto que va a tener una reacción, pero no significa que sea alérgico a ese alimento en particular, sino es una reacción porque ya está inflamado. Entonces atacamos una mucosa que ya lo está. Y es bueno decirle a nuestra audiencia en este momento es que las células de la respuesta alérgica son las mismas células, o sea, responden cuando hay un alergeno nasal y están circulando. O sea, no es que no, me da alergia en la nariz, pero esa alergia no va para otro lado, ¿no? Sí, no, el cuerpo es uno solo, las células son una sola, y esas células, desde que nacen hasta que mueren, tienen un ciclo. ¿Cuánto tiempo duran circulando? Esas células, dependiendo de las que estamos hablando, pero normalmente son 21 días, 14 días, dependiendo de muchas cosas. Ahora, es importante también un mito que me llama mucho la atención, es que el niño es alérgico a la lactosa. Señores, la lactosa no da alergia, la lactosa es un azúcar. Entonces, los azúcares no dan alergia, producen intolerancia. Ese es otro cuento. Obviamente, por eso es que la reacción es más intestinal, de distensión, de náuseas, de vómitos. No es inmediata, sino que es a los 2 días, al día siguiente. Y no se acompaña de tantos síntomas de piel, sino que son más bien síntomas intestinales. Cuando la alergia es de alergia de verdad, entonces es inmediata, máximo 4 horas, y puede manifestarse en la piel, que es lo más obvio, las famosas ronchas o los famosos abones, que así se llaman correctamente, pero no podemos dejar de lado las manifestaciones respiratorias. Muchísimos de estos pacientes que tienen alergia alimentaria, realmente la primera manifestación es respiratoria. Empiezan con el moquito, con la rinorrea, con la picazón en la nariz o en los ojos, y entonces después pueden desarrollar la respuesta a la piel, y no necesariamente tienen que desarrollarla. Muchos pacientes que son referidos por los otorrinos lo que tienen es una respuesta a un alimento, no es a un elemento. Y se ve muy frecuente la alergia respiratoria asociada al chocolate. Sí. Muy frecuente en niños. Y usualmente no es tanto al chocolate, sino a los elementos con los que viene el chocolate. Entonces, las nueces, los colorantes, la leche, ese tipo de cosas. Al chocolate, gracias a Dios, no es tan frecuente. Pero es importante esto, y valga la acotación, de que la célula dura circulando 14, 21 días, dependiendo de lo que estemos hablando. Pero no es que ya se trató la alergia hoy con una pastilla, con una inyección, y hoy se le quitó. No, eso queda circulando. Por lo tanto, la persona tiene que tener cuidado. Igual que para los tratamientos antialérgicos, como arrancan, aprovecho aquí porque mi inmunólogo en Respiralibre es el doctor Joselic Torres, y nosotros trabajamos de la mano. Cuando se hacen lavados nasales, cuando se hace lo que tenga, no puede ser un día. No, un día no estamos haciendo nada. Es como yo le digo a la gente, eso es como agarraste y te cambiaste la ropita solo ese día, pero ya va, y tú vas a seguir con esa misma ropa todos los días. No, eso es un tratamiento largo, continuo. Lamentablemente, para este tipo de cosas, los pacientes alérgicos tenemos que tener un tratamiento prolongado.
Pero para eso tenemos muchísimos tratamientos, muchísimas cosas que nos pueden ayudar. Nuestros amigos otorrinos siempre están presentes para ayudarnos con esa parte. Nuestros amigos que tienen dermatólogos, que tienen que ver con los temas de piel, también nos ayudan. Pero por supuesto, la alergia, lo primero y lo más importante es diagnosticarla para poder tratarla correctamente. Y que tenga conciencia el niño, porque cuando hablamos de alergias alimentarias, los niños también están solos en la escuela, están solos en alguna fiesta, y definitivamente que entiendan que pudieran llegar a tener una edema de glote. Sí, esa es otra cosa importante. No, bueno, al niño no le decimos nada. No, al niño hay que informarlo. Los niños hoy en día son súper pilas. Entonces hay que estar informándole, no solo al niño. El niño es importante que lo sepa, pero también su entorno. Es decir, la maestra, los cuidadores, los demás compañeritos, incluso las demás mamás, porque hoy en día se estila de que, bueno, yo voy a llevar al niñito una merienda porque va por el cumpleaños o porque van a llevar una merienda para que el otro niñito... Tienen que estar pendientes de las demás mamás de que mi niño es alérgico, por decir algo, al maní, entonces no puede llevar nada con maní. Ese tipo de cosas es importante, la comunicación, la educación a los maestros, a los cuidadores, a los otros padres, es fundamental y es lo que, pues, por supuesto, tú promueves aquí en tu programa. Sí, definitivamente la educación y la prevención es lo básico, porque estos niños que tienen esta reacción de alergia alimentaria, en algún momento puede evolucionar con los cambios hormonales, puede mejorar o puede empeorar. Exactamente, ese es el problema, porque que mejore buenísimo. La mayoría de los pacientes, afortunadamente, con la edad mejoran y se sienten muchísimo mejor. Con el tiempo incluso puede desaparecer estas alergias. Sin embargo, hay algunos pacientes en particular que pueden empeorar y también muy frecuentemente en las mujeres, ellas se sienten bien, chévere. Cuando salen embarazadas, ¡pum!, vuelve la alergia alimentaria, peor que estaba antes incluso en muchos pacientes. Entonces hay que tener muy en cuenta este tema de la evolución de las alergias y ahí la inmunoterapia, que es las vacunas, las famosas vacunas de alergia, nos ayudan porque permiten que esa alergia se detenga y no siga avanzando en el tiempo. Conclusión, usted tiene que asistir a su especialista. Definitivamente no puede decir, no, es que yo no quiero vacunas, no quiero tratamiento porque he oído que eso no sirve. No, usted tiene que buscar a su inmunólogo. ¿Cómo te contactan? A través de Dr. Torres, estamos en las redes, por supuesto, en Respira Libre y en @unidad de Santa Paula de Inmunología y Alergia, donde también estamos disponibles, aparte de Respira Libre, por supuesto. Por supuesto, así que ya usted sabe. @Dr. Joselit Torres y como siempre en @Respira Libre. ¿Para qué? Para que siempre esté de la mano de los mejores especialistas. Muchas gracias por estar con nosotros. Siempre y usted manténgase acá en Respira Libre. Y así hemos llegado al final de este programa, esperando que haya sido de su completo agrado. Como siempre les digo, nos vemos en la siguiente entrega y hasta la próxima sonrisa.